Recuérdenos ahí, ¿qué es un exudado? Era como que una secreción corporal, pero no necesariamente moco o sudor, no se debía de confundir con sudor. Ajá. Vean. No, el exudado es un tipo de secreción o de sustancia que se produce en las inflamaciones, ¿sí? No es externa, por favor, porque podemos confundirla con que es algo que sale hacia afuera. No necesariamente, porque todo aquel tejido externo o interno que sufre inflamación va a presentar exudado, ¿sí? Y los exudados no únicamente son líquidos, como vamos a ver, hay algunos que son sólidos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a explicar de eso. Vamos a explicarlo eh, cada uno de ellos, pues, cómo son. Vamos a ver, César André, perdón, estará por acá. Si no, José Leonardo. Sí, doctora. Sí. Va, a ver, Leonardo, dígame, ¿se recuerda de qué estaba formado el exudado cuando lo hablamos así en forma general? De proteínas, Ajá. de leucocitos y de líquido, y no me acuerdo si eran, no me acuerdo de las siglas IG, no sé si eran inmunoglobulinas. Sí, a veces pueden haber también anticuerpos o inmunoglobulinas. Miren, el exudado únicamente se refiere o está relacionado con inflamación, ¿sí? No tenemos que confundirlo, por ejemplo, con un edema, que decíamos que los edemas son trasudados, ¿ya? Eso no. Cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de exudados. Y recordemos nosotros que dijimos que cuando se permeabilizan los vasos, por ahí van a salir los leucocitos, va a salir el líquido de la sangre, pero también salen otras sustancias como proteínas, ¿sí? Nutrientes, pueden salir anticuerpos, bueno, todo eso que sale es lo que nosotros conocemos como exudado. Esto siempre se produce en la inflamación. Una inflamación que no produce exudado no es una inflamación, ¿sí? Todo, siempre, siempre en toda inflamación va a haber producción de exudado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver los tipos. Entonces, por favor, quiero que en el primero, ahí como tenían unos cuadritos, unas casillas, donde decía el nombre del exudado, pongamos el primero. El primero se llama seroso, ¿sí? ¿Por qué se llama seroso? Porque parece como que fuera suero. Es decir, dentro de las características podemos escribir ahí. Es un exudado que es transparente, como que si fuera agua, ¿sí? Si pueden ver aquí, hasta está formando unas especies como de burbujitas en la superficie, ¿no? Ese exudado está saliendo a través de la nariz porque obviamente hay una inflamación en la cavidad nasal, ¿sí? Vamos a ver Génesis, ¿anda por acá? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Vamos a ver cómo se llama la inflamación de la nariz. Em, Rhinositis, no, no sé. No. Vamos a ver, ¿quién sabe? Levante la mano, por favor. A ver, Dulce María. Rinitis, no. Sí, rinitis, ¿ya? Entonces, este animal tiene una rinitis y estamos viendo que a través de las fosas nasales sale un exudado, pero en este caso, por ser transparente o se parece como al agua, es así transparente, ¿verdad? A ese tipo de exudado se le llama seroso, por lo tanto, entonces sería una rinitis serosa, ¿sí? Yo no sé, al inicio, pareciera como que a uno le está saliendo agua a través de la nariz. No sé si alguien ha tenido esa experiencia. Al principio empieza uno como a salirle agua a través de las fosas nasales. Bueno, ese es el primer exudado que aparece, que es el exudado seroso.
Claro que ese no dura mucho tiempo, ese se transforma en otra cosa, pero vamos a ver después. Bueno, el segundo tipo de exudado es el que se conoce como mucoso o catarral. Entonces pongan ahí el nombre, por favor. Mucoso o catarral. ¿Por qué se le llama mucoso? Porque este exudado contiene mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos son producidos por las células caliciformes. ¿Sí? Y a ver, Angie. Sí. A ver, dígame, Angie, ¿en qué sistemas o en qué sistemas del cuerpo hay células caliciformes? ¿Recuerda usted? Y A ver. en el sistema digestivo. Sistema digestivo, muy bien, ese es uno de los sistemas. Ajá, y vamos a ver, había levantado la mano David. ¿Qué me iba a decir? Sí, iba a decir en sistema digestivo, pero en intestino delgado no. En intestino delgado, intestino grueso también, ¿verdad? Sí. Ok. Va, ¿en qué otro sistema? Aparte del sistema digestivo, ¿en qué otro sistema? Muy bien, Jacqueline, en el respiratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos sistemas contienen muchas células caliciformes, por lo tanto, esas células caliciformes van a producir moco o mucopolisacáridos, ¿sí? Y este es el tipo de exudado que vemos acá. Entonces, ¿por qué se llama mucoso o catarral? Porque contiene moco, ¿verdad? Como pueden ver aquí en este paciente, aquí también tenemos una rinitis, solo que en este caso es una rinitis mucosa o rinitis catarral. ¿Cuál es la característica? Vean, ese tipo de exudado ya no es transparente. Ese es como blanquecino o también podría ser como amarillo pálido. ¿Sí? Entonces podemos tener blanquecino o amarillo pálido. Este tipo de exudado no parece agua, no es transparente. Por el moco, entonces ya adquiere ese color como opaco, blanquecino opaco o amarillo opaco, ¿verdad? ¿Sí? Y otra característica, el exudado es viscoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Vean esta imagen. Miren, es viscoso. A ver una imagen para que se acuerden cuando ustedes eran niños. No sé. ¿Sí? Este es el exudado mucoso. Entonces, que les decía yo es viscoso. ¿Por qué? Si yo lo agarro con mis dedos, se estira y no se rompe. ¿Así ven? Se estira así. ¿Ya? Entonces, esta es otra característica del exudado mucoso o catarral. ¿Sí? Bueno, siguiente. Si hay alguna duda, por favor me dicen, ¿sí? Tenemos también el supurativo. Supurativo o purulento. ¿Qué es lo que me voy a encontrar acá? Es un exudado que es realmente el pus. ¿Sí? Si pueden ver acá, es pus lo que yo encuentro. Entonces, es un exudado que es de color blanquecino o amarillo. Puede ser blanco o puede ser amarillo, porque así es el pus, ¿verdad? Ahora recordemos, los exudados, como decíamos, no solo únicamente van a estar en tejidos externos, también va a estar en órganos o tejidos internos, porque cualquier tejido puede sufrir inflamación. ¿Sí? Vamos a ver, Thais, ¿anda por acá? Sí, doctora. Muy bien, Thais. Entonces dígame, ¿qué órgano es este? El de... ¿Cuál? Ah, esos son pulmones. Pulmón. Entonces, si hay inflamación, porque estamos viendo que hay exudado, ¿verdad? Hay epidemia.
¿Cómo se llamaría esta inflamación? No sé, la verdad. A ver, bueno, vamos a ver, Dafne. No es neumonía. Neumonía, muy bien. ¿Y cómo le pondríamos? ¿Qué apellido le pondríamos? ¿Neumonía qué? Neumonía supurativo. Muy bien, neumonía supurativa o neumonía purulenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay un exudado purulento o supurativo, ¿sí? Entonces, esa sería una neumonía purulenta o neumonía supurativa. Vamos a ver, una característica que tiene, les decía yo, es que es de color blanco o de color amarillento. Pero si lo vemos microscópicamente, aquí en los supurativos lo que va a haber siempre es una gran cantidad de neutrófilos. ¿Sí? Es un exudado que se caracteriza por tener una gran cantidad de neutrófilos. No hay otra célula de defensa, son neutrófilos. ¿Sí? Bueno, pasemos al siguiente entonces. Fibrinoso. Entonces pongamos ahí en D, fibrinoso. Este es un exudado donde se va a depositar fibrina. Porque a veces me ponen, es que lo confunden, creo yo, con fibroso. No, no es lo mismo. Ese se llama fibrinoso. ¿Y qué es lo que voy a encontrar acá? Fibrina. Recordemos, la fibrina es lo que se forma cuando se da la coagulación sanguínea. Pero cuando es parte de inflamación, vean cómo se ve microscópicamente. Son esos como pelitos o como que fuera tela de araña, ¿lo ven? Ven aquí esos como pelitos. Sí. Eso es fibrina, ¿sí? Esta fibrina obviamente no debería estar acá, pero cuando tenemos inflamación fibrinosa la encontramos aquí, miren. ¿Sí? La encontramos. Va. Ahora, ¿cómo se ve esto macro? Porque aquí lo estamos viendo microscópicamente, pero macro, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, realmente es sencillo. ¿Por qué? Porque la fibrina se deposita sobre los órganos o sobre las mucosas. Miren, esto que vemos acá, esa como placa o como tejido que se adhiere sobre la superficie del órgano, esto es el exudado fibrinoso. Tiene dos características importantes. Primero, es color blanquecino o amarillento. Puede verse como blanquecino o amarillento. Pero la característica fundamental es que está pegado sobre la superficie del tejido. Es decir, si yo trato de quitar esto con mis dedos, con mi mano, si yo trato de quitarlo, no puedo despegarlo, está pegado. ¿Sí? Esa es la característica del exudado fibrinoso, se pega sobre la superficie. ¿Ya? Los anteriores vimos que son así como líquidos o semilíquidos, ¿verdad? En cambio este no, este está pegado. Y por ejemplo, vean aquí, esto es en una mucosa, es en la mucosa intestinal. Aquí tiene un color más amarillito, ¿lo ven? Pero si vemos, está pegado. ¿Ah? Yo no lo puedo despegar de ahí sin romper la mucosa. De hecho, cuando se deposita en mucosas se le llama pseudomembrana o exudado pseudomembranoso. ¿Qué querrá decir pseudo? ¿Alguien sabe? Es como referirse al semi. No,
como falso, no ¿no? específicamente. Perdón, ¿qué me dijo Israel? Pseudo es como falso, ¿no? Falso, muy bien, sí. Pseudo quiere decir falso, o sea, como que fuera una falsa membrana, ¿sí? Porque de hecho lo es, eso no es una membrana, pero pareciera que es una membrana. Entonces, cuando está depositado sobre mucosa, se le llama pseudomembranoso, ¿verdad? Bueno, entonces, este es el exudado fibrinoso. Bueno, y tenemos el granulomatoso o caseoso. Granulomatoso o caseoso. ¿Por qué se le llama así? Porque si pueden ver en la foto, se forman una especie como de nódulos sólidos. Miren, ese no es líquido ni semilíquido, ese es sólido. Y forma estas especies como de nódulos. ¿Sí? De hecho, a estas estructuras se le llama granulomas. Entonces, este tipo de exudado también es un exudado. Por eso es que no podemos decir que es un líquido el exudado, ¿verdad? Porque no todos los tipos son así. Este es sólido. Entonces, este tipo de exudado es un exudado especial. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, se forma así y así se observa en el tejido. ¿Ya? Puede ser color blanquecino o amarillento, como la mayoría de ellos, pero la característica que tiene es que es sólido. ¿Sí? Pueden ser grandes o pequeños. El tamaño no tiene ninguna relación. Puede ser uno o pueden ser varios. ¿Sí? O sea, el número, el tamaño no tiene nada que ver. Ahora, les decía yo que este es un tipo de exudado especial. A ver, pueden ver ustedes aquí a la izquierda es una vista real de un granuloma que estamos viendo al microscopio, ¿sí? Al microscopio ponemos ese granuloma y lo vemos así, miren. Y a la derecha tienen un dibujo de ese mismo granuloma. ¿Sí? Vale. ¿Por qué les puse los dos? Porque quiero que les voy a ir explicando en qué consiste esto. A ver. El exudado granulomatoso es un tipo de exudado que se da cuando el organismo no puede eliminar al agente etiológico. ¿Sí? Recordemos que cuando vimos inflamación, vimos que la inflamación es un proceso que se da precisamente para eliminar a los agentes etiológicos que entran al cuerpo. Pues les cuento que no todos los agentes etiológicos pueden llegarse a eliminar, no todos. Hay algunos que no se pueden eliminar, ¿sí? No los pueden destruir, digamos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué no se pueden destruir? Bueno, son agentes muy tóxicos o son agentes muy grandes o son agentes que no se pueden fagocitar. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Bueno, dice el organismo, si no lo puedo eliminar, entonces lo voy a encerrar. ¿Para qué? Para que no se salga y cause más daño. ¿Sí? Por eso es que se forman estos granulomas. Entonces, quiero que vean aquí. Al centro de estos granulomas, aquí se va a encontrar el agente etiológico. ¿Sí? ¿Ven? Aquí en el centro, en medio, va a estar siempre el agente etiológico. Va. Este agente etiológico va a ser rodeado por estas células rosadas que pueden ver acá. Todo ese montón de células rosadas que se amontonan y rodean al agente etiológico, estos son macrófagos modificados. Y a estos macrófagos se les ha dado el nombre de células epitelioides. ¿Por qué? Porque no son macrófagos normales, ¿sí? Se han modificado. Entonces, estas células epitelioides se agrupan y encierran o dejan al medio al agente etiológico. ¿Para qué hacen esto? Para que no escape, no se salga,
¿Sí? Vale. Luego viene una capa de leucocitos. Como pueden ver aquí, estos blanquitos que están acá, esos son leucocitos. Ahora, ¿qué leucocito? Puede ser cualquiera. Pueden ser linfocitos, pueden ser neutrófilos, pueden ser eosinófilos, lo que el granuloma necesite. Porque si el agente etiológico trata de salirse o escapar, es interceptado por estos leucocitos, que lo hacen como retroceder, ¿verdad? ¿Sí? No le permiten que avance, ¿sí? Vaya. Y por último, para asegurarse que ese agente no se salga, este granuloma es cubierto por una capa de tejido conectivo. ¿Sí? Es una capa dura de tejido conectivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta capa es como un forro que no permite que el agente etiológico se salga. O sea, el cuerpo no va a eliminar al agente etiológico. El agente puede quedar vivo ahí adentro, pero no puede escapar de este granuloma. Entonces, no va a causar daño. Ahí se queda guardado, ahí se queda encerrado, ¿verdad? ¿Eh? Por eso les decía yo que es un tipo especial de exudado. Es para cuando se necesite encerrar a algún tipo de agente. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda con esto? No, doctora. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, estamos pues. Muy bien, entonces, permítame. Ahora vamos a pasar al siguiente. Quiero que por favor tomen sus hojitas. Las hojitas Bon que les pedí, por favor. Y vamos a poner este proceso acá. Va. Entonces pongan como título, por favor, regeneración y cicatrización en las hojitas en blanco. Ujú, ¿sí? Bueno. Regeneración y cicatrización. Bueno, vamos a ver. A ver, la última vez que hablamos, ¿se recuerdan que dijimos que en la inflamación no solo consistía en eliminar al agente etiológico, sino además reparar todo aquello que haya sido dañado? ¿Sí? Y eso es lo que va a tratar de hacer el organismo. O sea, la reparación se refiere a que el organismo va a tratar de reparar la lesión para que quede casi igual a como era antes o a como estaba. Eso es lo que se trata, reparar de tal manera que quede otra vez igual a como estaba. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, recordemos que esto es alterno con la inflamación, pero dijimos, vamos a estudiarlos por separado para que se entiendan mejor, ¿verdad? Entonces, ya nosotros ya explicamos inflamación, pero ahora vamos a ver lo que se llama reparación. Ahora, la reparación puede ser de dos tipos. Puede ser por regeneración o puede ser por cicatrización. ¿Sí? Casi siempre utilizamos nosotros esto como sinónimos, pero fíjense que no es lo mismo.
Obviamente, cuando uno es veterinario clínico, pues le llama regeneración o cicatrización y se entiende que es lo mismo. Pero si vamos realmente literal como es, esto no es lo mismo y ahorita les voy a explicar por qué. A ver, regeneración. ¿En qué consiste esto? La regeneración consiste en que yo voy a reparar mi tejido utilizando las mismas células que se perdieron. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo una regeneración, por ejemplo, voy a ver una herida y luego de la regeneración voy a ver que prácticamente desapareció todo lo que estaba ahí. ¿Sí? Es como que si nunca hubiera existido esa herida. Aquí les muestro una foto en humano, pero también en un animal. Por ejemplo, vean. Miren cómo se regenera el tejido y poco a poco va desapareciendo toda evidencia donde existió una herida. ¿Sí? Aquí se los estoy mostrando en tejidos externos porque creo yo que es lo que más frecuentemente nosotros hemos observado. ¿Sí? Pero eso también es exactamente igual en tejidos internos. ¿Ya? O sea, aparece una lesión o una herida y luego eso se va regenerando hasta que pareciera como que si no ocurrió nada, o sea, todo queda igual. Ahora, ¿esto por qué? Les decía yo, aquí tenemos un tejido normal. De repente ese tejido sufre una lesión, ¿sí? Vean aquí, en medio, en la imagen de en medio, se lesionó ese tejido y entonces lo que hace el cuerpo es volver a tomar estas células y volver a regenerar utilizando las mismas células. Por eso es que al final de esta regeneración el tejido queda como que si nada hubiera pasado o queda muy pocos vestigios, ¿verdad? De que algo sucedió ahí, casi imperceptible, ¿sí? Entonces a eso se le llama regeneración, ¿sí? A ver, ¿alguna duda acá? ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora pasemos a la otra forma, que es cuando llamamos a esto cicatrización. Bueno, la cicatrización se da cuando el organismo no puede reparar utilizando el mismo tejido que estaba. No puede. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿por qué, doctora? Bueno, les voy a mostrar una imagen aquí, también en humanos, solo para que tengamos una idea. Por ejemplo, cuando hay una quemadura. Miren la extensión de esta lesión. ¿Cuánta piel se perdió? Es demasiada. El organismo no es capaz de regenerar toda esta piel, es imposible, es demasiada extensa la pérdida de tejido. ¿Sí? No puede. Podrá regenerar un poquito de piel, pero no puede llenar todo este espacio, es demasiado. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Porque dice el organismo, bueno, pero no puedo dejar esto así. No puedo regenerar, pero tampoco puedo dejarlo así. ¿Qué hago? Bueno, entonces voy a llenar todo esto con tejido conectivo, que es la única opción que tengo, ¿sí? Y efectivamente, entonces empieza a rellenar todo esto con colágeno y tejido conectivo. Y entonces vaya a tener algo así, que es lo que conocemos como cicatriz, ¿sí? Ya rellené todo lo que me quedó vacío con tejido conectivo. Entonces, a esto se le llama cicatrización. Se forman cicatrices. Ahora, en animales es exactamente lo mismo. Vean aquí, por ejemplo, el caso del perro. Quedaron unas placas, aquí miren, de tejido conectivo o fibrosis. Vean en la carita del perro, ¿sí? En la piel. Esto obviamente ya no es piel, son cicatrices de tejido conectivo.
Aquí no sale pelo porque el tejido conectivo no tiene folículos pilosos, ¿verdad? Entonces quedan unas especies como de áreas alopécicas, pero en realidad es porque aquí ya no existe piel, ¿verdad? Entonces, a esto, cuando se forman cicatrices, es lo que se llama cicatrización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo mi tejido normal, pero en este caso el daño ha sido muy severo, muy extenso. Es imposible para el cuerpo rellenar esto con el tejido que originalmente estaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Rellena con tejido conectivo, ¿verdad? Porque eso no se puede quedar abierto, tiene que cerrarse de alguna forma, ¿verdad? Bueno. Lo mismo sucede en tejidos internos, les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, veamos este, es un hígado, pero por alguna razón el hígado se daña, se mueren los hepatocitos, se mueren. Recordemos que el hígado es uno de los tejidos que tiene una regeneración mediana, o sea, si se pierden 100 hepatocitos, yo no puedo volver a crear esos 100 hepatocitos. Crearé unos 40 o 50 nada más, ¿verdad? ¿Qué hace el cuerpo entonces? Bueno, si se perdieron todos esos hepatocitos, voy a sustituirlos con tejido conectivo. Y es lo que nosotros conocemos como cirrosis, ¿verdad? Este hígado fue infiltrado con tejido conectivo porque ya no podía volver a crear hepatocitos. Entonces, todo lo rellenó con tejido conectivo y vean, el hígado queda como que fuera una piedra, ¿verdad? Lo que llamamos cirrosis. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se regenera? Ahora sí vamos a explicar paso a paso cómo es que se va regenerando el tejido, ¿verdad? ¿Qué es lo que va sucediendo? Bueno, lo primero, empezamos, por favor, quiero que me hagan un esquema ahí, así como hicieron el de inflamación. Me vayan haciendo un esquema o dibujitos para ir explicando esto, ¿sí? Ahí en sus hojas. Entonces, por favor, todo inicia pues con una lesión. Vamos a hacer el mismo ejemplo en piel. Pero como les decía yo, esto puede suceder en cualquier tejido. Pero vamos a hacerlo igual que inflamación en piel, ¿no? Entonces, viene, se produjo una lesión. Al haber una lesión, se rompen todas las capas. ¿Qué quiero decir? La epidermis, la dermis, miren, llega hasta abajo. Y en la parte de abajo, o sea, en la hipodermis, recuérdense que ahí están los vasos sanguíneos. Pues como se rompe todo eso, también se rompen los vasos sanguíneos y se produce una hemorragia, ¿verdad? Por eso es que vemos que el paciente sangra, ¿verdad? Porque se han roto los vasos sanguíneos. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empieza a sangrar por la lesión, ¿verdad? Y se rompen los vasos y se produce una hemorragia. Bien, esta hemorragia es buena, realmente. ¿Por qué? Porque la hemorragia o la sangre, aquí tenemos un esquema, ¿ven? Va a empezar a llenar la herida. Miren, aquí donde vemos toda esta sangre se acumuló y llenó toda la herida. ¿Sí? Y entonces se va a formar un coágulo, ¿verdad? Un coágulo que llena toda esa herida provocada. Ahora, para que este coágulo no se caiga, en la misma sangre se encuentra una proteína, ¿sí? Que va a formar unas fibras que va a unir el coágulo al tejido aledaño, ¿sí? O sea, estas fibras se van a unir al coágulo y al tejido para que el coágulo no se caiga, ¿sí? Estas fibras son hechas de una proteína especial llamada fibronectina, ¿ya? Que fija el coágulo al tejido. Esto es para que no se caiga. Bueno, una vez que está fijado el coágulo, ¿verdad? Pues los vasos tienen que dejar de sangrar, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente aquí entra la coagulación sanguínea, pero también va a entrar
a trabajar las plaquetas. Las plaquetas aquí son muy importantes porque ellas también van a ayudar a detener esa hemorragia. Así como en este dibujito, por ejemplo, las plaquetas son estas pelotitas amarillas, ¿sí? El agua que vemos aquí es la hemorragia, ¿verdad? Pues ellas van a empezar a trabajar para poder detener esta hemorragia. ¿Por qué? Porque ya salió la sangre y ya se cumplió con el cometido de formar ese coágulo, de llevar fibronectina, ¿verdad? Entonces hay que cerrar esa hemorragia. Y entonces ellas, recordemos, forman el tapón plaquetario, que va a ayudar. No solo el coágulo, sino también los tapones plaquetarios ayudan a que se detenga esa hemorragia. ¿Sí? Va. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Ya se formó el coágulo, se detuvo la hemorragia. Ahorita se necesita empezar a limpiar y reparar. Entonces, vamos a ver, Anthony, ¿está por acá? Sí, doctora. A ver, Anthony, dígame, ¿qué célula es la que se encarga de dirigir todo el proceso de inflamación y reparación? Eran los monocitos, ¿no? Los monocitos, sí, muy bien, o llamados también como. No me recuerdo. Los macrófagos. Macro. ¿Sí? Solo que monocitos se le llama cuando está en sangre, macrófagos cuando está en tejido. ¿Sí? Pero es la misma célula. ¿Sí? Bueno, entonces viene y vamos a empezar. El macrófago o el monocito es la célula encargada de dirigir todo el proceso, tanto de inflamación como reparación. Bueno, ella también es la jefa cuando hay una reparación de tejidos, porque tiene que tomar la batuta, tiene que organizar a todas las demás células para que empiecen a limpiar y empiecen a reparar las cosas que fueron dañadas, ¿sí? Y de esto también se encarga el macrófago, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, aquí tenemos nuestro coágulo, ahí llega el macrófago y el macrófago secreta o también ordena a otras células a secretar unas sustancias especiales. ¿Y qué son estas sustancias especiales? Bueno, son de distintos tipos, pero en general se les llama, ¿sí? Aquí vemos estos son las sustancias especiales, pero en general vamos a llamarles factores de crecimiento. ¿Sí? A esas sustancias producidas por el macrófago y otras células se les llama factores de crecimiento. Estos son importantísimos para la reparación de tejidos. Bueno, ¿qué van a hacer estos factores de crecimiento? Van a favorecer el crecimiento o la formación de tejido. Bueno, ¿y cómo qué? Primero que nada, vean aquí en este dibujo, arriba tenemos el área lesionada y el coágulo, ¿sí? Y si pueden ver abajo, hay un vaso sanguíneo. Pues esos factores de crecimiento van a hacer que de ese vaso sanguíneo, el que esté más cerca de la lesión, se van a empezar a formar nuevos vasos, como ustedes pueden ver aquí, estos chiquititos delgaditos. Estos vasos sanguíneos se van a empezar a dirigir hacia el área de la lesión. Y a esto se le conoce con el nombre de angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos que se van a dirigir hacia el área de la lesión para ayudar a reparar, porque el área de reparación siempre necesita sangre, ¿sí? Ese es el primero. Y el segundo es que los factores de crecimiento van a favorecer la formación o llegada de fibroblastos. Estos fibroblastos son también muy importantes a la hora de reparar tejidos, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí. Dijimos que necesitamos angiogénesis y proliferación de fibroblastos. Bueno, estos son los fibroblastos. ¿Y qué van a producir estos fibroblastos? Van a producir un compuesto llamado colágeno o colágena, ¿sí?
Este colágeno sirve para rellenar todos los espacios que quedaron vacíos, porque recordemos que hubo destrucción. Bueno, esa destrucción de tejido va a empezar a rellenarse con colágeno, ¿sí? Este colágeno es producido por los fibroblastos. ¿Va? Entonces van a empezar a rellenar todo el espacio. ¿Sí? Segundo, también tenemos la angiogénesis. O sea, en estas áreas se van a empezar a formar vasos sanguíneos. Esos vasos no existían acá, pero se empezaron a formar. ¿Por qué? Porque dijimos que el área necesita sangre. ¿Y por qué necesita sangre? Porque necesitamos llevar nutrientes, necesitamos llevar oxígenos, necesitamos llevar leucocitos. Esos vasos sanguíneos nos favorecen a llevar todo eso, ¿sí? Al área que estaba lesionada. ¿Ya? Por eso es tan importante la angiogénesis. ¿Sí? Va. Y a todo esto se le conoce con el nombre de tejido de granulación. O sea, es un tejido que está en reparación, ¿verdad? Al tejido de granulación. Es cuando las células pues se encuentran reparando y arreglando lo que ¿no? Vale, ahora, también necesitamos que la epidermis, recuérdense que la epidermis fue destruida. Cuando se produjo esa lesión, esa epidermis fue destruida. Entonces necesitamos que esa epidermis se vuelva a formar, ¿ya? Entonces veamos aquí en este circulito, vean. Lo que sucede es que las células de la epidermis empiezan a sufrir mitosis. ¿Para qué? Para multiplicarse y producir más células epidérmicas. Entonces, como podemos ver aquí, las células epidérmicas se empiezan a formarse más y más y más, hasta producir nueva epidermis. ¿Qué va a pasar con el coágulo? El coágulo era el que estaba deteniendo todo ahí, estaba cerrando, ¿verdad? Ese coágulo, como ustedes pueden ver, cada vez se hace más pequeñito, ¿verdad? Y va como subiéndose, ¿verdad? En lo que las células se están multiplicando abajo de ese coágulo, el coágulo va subiendo, subiendo, subiendo. ¿Sí? Y abajo las células se están multiplicando para formar nueva epidermis. Por eso no hay que quitarse las costras, porque abajo de la costra las células se están multiplicando y reparando, ¿verdad? Se están produciendo nuevas células epidérmicas. ¿Sí? Vale. Entonces, a esto se le conoce con el nombre de epitelialización. O sea, se está formando nuevo epitelio, ¿verdad? Para dejar el tejido tal cual estaba antes de la lesión. ¿Sí? Entonces, se está dando una epitelialización. Vale. Entonces, veamos aquí. Se está tratando otra vez de formar nuevo epitelio y dejar todo tal cual está. Tratando de dejar lo mismo que estaba antes. ¿Sí? Vale. Y aquí ya vemos, miren, cómo la colágena quedó abajo en la dermis. ¿Sí? Rellenó, digamos, lo que quedó vacío. Y arriba las células se siguen multiplicando y cada vez, esta es la parte de la colágena, y arriba cada vez el coágulo se hace más y más pequeñito hasta que se formen todas las células epidérmicas, entonces el coágulo se cae solo o la costra se cae sola. ¿No? ¿Sí? Así en forma sencilla, digamos, es como se va dando la reparación de un tejido. Y ya, al final vemos, vean, esta lesión ya fue reparada. Apenas si vemos el vestigio de los últimos pasos, ¿sí? Hasta que ya no quede ninguna señal de que aquí hubo una lesión, ¿verdad? Así es como el tejido se va reparando. Ahora, ¿qué puede llegar a afectar esto? Que un tejido no repare en forma adecuada. Entonces, yo les decía, remover la costra en caso de los animales por mordidas
porque el problema es también que cuando los tejidos se están reparando, hay mucha picazón. Al animal le pica el área, ¿verdad? Hay mucha comezón. Entonces puede ser que el animal se muerda o se rasque y eso tenemos que evitarlo, ¿verdad? Porque si no va a romper estos tejidos. Podría ser también la infección de la herida, de esto ya hablamos, ¿verdad? Si las heridas se infectan, entonces vamos a tener bacterias que van a liberar enzimas, los neutrófilos van a llegar, van a liberar enzimas y entonces nos van a romper todo esto, nos van a deshacer todo esto. También podría ser la hipoproteinemia. Esto es malo. Si el paciente no tiene proteínas, no va a poder darse la regeneración. ¿Por qué? Porque recordemos que casi todo está hecho de proteínas. Los leucocitos están hechos de proteínas. ¿Sí? El coágulo, los factores de coagulación están hechos de proteína. La fibronectina es una proteína. ¿Sí? No van a llegar nutrientes al área que las células necesitan. O sea, esto es importantísimo, ¿verdad? Si no, no se da la reparación como debería darse. Y otra podría ser la tensión de suturas. Si dejamos suturas demasiado tensas en la piel, lo único que podemos provocar es que la piel se rompa. Eso lo van a ver ustedes con más detenimiento cuando lleven el curso de cirugía. Les van a enseñar cómo es que debe dejarse una sutura, no debe ser demasiado tensa, todo, ¿verdad? Pero aquí les adelantamos solo para que ustedes sepan, ¿verdad? Eso también evita una buena reparación de tejido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, señores, ¿alguna duda acá? No, doctora. Gracias. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, por favor, me hacen favor de subir su hojita. Dice ejercicio en clase 23, por favor. Está en inflamación. Doctor, no. ¿En el bloque de inflamación? Creo que lo puse en discicla, doctor. Permítame. Va. Gracias. Ahorita le confirmo. Gracias. No, sí está en inflamación. ¿Perdón? ¿Cómo? Dele, doctor. Sí está en la inflamación, doctor. Va. Sería de subir el cuadro que hicimos y la hoja de ahorita, ¿verdad? Sí, las dos, por favor. Okay. ¿Sí? El cuadrito y la hoja. Me dicen si pueden, si no vamos a cambiar. Chicos, mientras están subiendo su ejercicio, solo recordarles que hoy a los que llevan sistemas tienen clase sincrónica a las 12 en el periodo que es de biblioteca. Después, laboratorio de sistemas no van a recibir como tal en ese horario,